El de este jueves, vamos a debatir sobre una ley muy importante para los madrileños, que es la aprobación, una vez más, de una ley que supone rebajarle los impuestos a los madrileños. En este caso vamos a debatir, y espero que sacar adelante, el proyecto de ley que mejora y amplía las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Se elevan al 25%. Esto va a suponer una mejora del impuesto, especialmente en un momento en el que las familias madrileñas y españolas, como todos ustedes saben, lo están pasando mal como consecuencia de la situación económica que atraviesa nuestro país, del alto nivel de inflación, con una subida de precios que es insoportable para que las familias pueden llegar a fin de mes y, por lo tanto, seguimos en ese camino. Y también vamos a hablar de algo que afecta al bienestar de los madrileños y que es muy importante. Hemos conocido el proyecto de presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2023 y, una vez más, el gobierno de Sánchez se empeña en demostrar, sin ningún género de duda, que quiere castigar a Madrid, que quiere perjudicar a los madrileños simplemente porque esta es una región en la que Sánchez no gusta, en la que el Partido Socialista no tiene buenos resultados. Madrid no siempre ha sido el motor económico de España, ha sido el trabajo y el esfuerzo de todos los madrileños, especialmente en los últimos 20 años, lo que ha hecho que hoy Madrid lidere la economía nacional, que ha hecho que seamos la región que mayores fondos tributarios aportan a las arcas del Estado y que, por lo tanto, eso se pueda repercutir y repartir solidariamente con el resto de las regiones. Y, sin embargo, el presidente del Gobierno se empeña una y otra vez en perjudicar a esta región. Lo hemos visto con el reparto de los fondos europeos, que ha utilizado criterios absolutamente arbitrarios. Lo vemos con ese empeño de deslocalizar Madrid de instituciones del Estado. Y lo vemos, por desgracia, por tercer año consecutivo con los presupuestos generales del Estado. Si en el año 2022 ya disminuyeron las inversiones en Madrid y representaban el 8,9% de las inversiones totales, cuando sin embargo representamos casi el 14,5% de la población y el 19% de la economía, pues en este ejercicio las inversiones territorializadas en Madrid representan poco más del 9% del total de la inversión del Estado, cuando, por ejemplo, una región como Cataluña recibe el 17%. Madrid va a recibir 1.300 millones de euros y Cataluña 2.500, prácticamente un 92% más que los madrileños. Y no hay ninguna razón objetiva que justifique esa diferencia de financiación. No hay ninguna razón que justifique que desde que gobierna Sánchez, mientras que las inversiones territorializadas del Estado han crecido un 33% en su conjunto, en Madrid solo un 4%, estando entre las tres regiones con menos inversión en la época de Pedro Sánchez, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, ya les anuncio que hemos registrado hoy una proposición no de ley, precisamente para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que se dirija al Gobierno de la Nación para reclamar mayor inversión en nuestra región. Y se trata de cumplir con necesidades que tienen los madrileños. Muchos de ustedes probablemente recordarán al Partido Socialista en el año 2018, un poquito antes de la moción de censura en el Gobierno de la Nación, viendo esa campaña que hacían los socialistas en las estaciones de cercanías de Madrid, reclamando no sé cuántas inversiones porque el servicio de cercanías no funcionaba bien. Bueno, pues se aprobó un plan por parte del Gobierno de la Nación, el último de Rajoy, por valor de 5.000 millones de euros para mejorar las cercanías de Madrid. El primer ministro de Fomento del Gobierno de Sánchez, el señor Ábalos, se comprometió a llevar adelante esa inversión de 5.000 millones. Es más, dijo que en un solo año iba a invertir más de 1.000 millones y todavía estamos esperando. Es que además, en estos presupuestos, no solo no cumplen con los 1.000 millones, para cercanías no llega ni a 40 millones lo que presupuestan, sino que es que además nos imputan gastos que desde luego es una tomadura de pelo que se consideren inversiones para Madrid, ¿no? Cuando se presupuestan más de 2 millones de euros de publicidad
del Ministerio de Igualdad como inversiones territorializadas en Madrid, desde luego es una tomadura de pelo. Hombre, que la propaganda de la señora Montero se considere inversión en Madrid, desde luego es faltarle el respeto a los ciudadanos de Madrid y a sus necesidades. O que se impute como inversión en Madrid los gastos o la mejora en determinados medios para que el CIS de Tezanos siga haciendo sus encuestas, entre comillas, para beneficiar al señor Sánchez y que lo impute como inversión en Madrid, pues es francamente sorprendente, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy importante que nosotros hablemos de estas cuestiones y no lo que quieren hacer otros, que es distraer la atención con cosas que desgraciadamente sucedieron en el pasado, pero que se dedican a tergiversar y a manipular. Y dicho esto, pues me quedo a su entera disposición. Buenos días. Quería formularle dos preguntas referidas precisamente a alguna de estas cosas a las que usted hacía referencia. Ahora, por ejemplo, la comisión de estudio que Vox ha retirado. ¿Habían hablado ustedes con Vox? ¿Le habían pedido a Vox que retirasen? Ya habían dicho que no iban a participar, pero me gustaría que valorase esta intención. También sabemos que los tres grupos de la izquierda de la Cámara sí que van a presentar una comisión de investigación sobre el tema de las residencias. Y luego sobre el tema de la reprobación que habían solicitado los grupos de la izquierda del señor Osorio, del vicepresidente regional. La mesa lo ha desestimado. Tanto el Partido Socialista como Más Madrid anuncia que llegarán incluso a los tribunales si es necesario, porque consideran que se está limitando la capacidad de control de la Cámara. Me gustaría conocer cuáles fueron los motivos que justifican esa negativa a tramitar la reprobación, más allá de lo que luego se votase. Gracias. Como todos ustedes saben, desde el momento en el que la semana pasada Vox anunció e introdujo en el orden del día para el pleno de pasado mañana el debate y constitución de la Comisión de Estudios sobre Residencias, nosotros nos manifestamos claramente en contra. Pero sobre todo lo que dijimos es que teníamos una enorme sensación de sorpresa y de tristeza y de incomprensión. No entendíamos lo que había hecho Vox, porque había incurrido precisamente en lo que quería la izquierda y la izquierda radical de esta Cámara, que es utilizar el dolor de las víctimas, de los fallecidos, de los familiares de los fallecidos en las residencias para hacer política. Ya lo intentaron al final de la legislatura anterior, no les salió bien y por lo tanto creen que segundas partes en este caso sí va a ser útil, ¿no? La señora Monasterio ha dicho que el Partido Popular le falta humanidad. Bueno, yo no voy a entrar a valorar los sentimientos que pueda tener la señora Monasterio y su partido, pero sí tengo muy claro que desde luego lo que sí tienen es una actitud de ingenuidad fingida. Cualquiera que conozca a Vox, a muchos de sus miembros y especialmente a su portavoz, es evidente que nadie puede pensar que de verdad se creen esa ingenuidad de que esa comisión de estudio iba a ser pues un camino de rosas, que iba a ser simplemente analizar en futuro sin conocer exactamente cómo funciona la izquierda de esta Cámara. Mire, el señor Lobato ha dicho que ellos no pretenden revanchismo. No, es verdad, no pretenden revanchismo. Ellos pretenden simplemente seguir una senda. La senda que el 16 de junio del año 2020 hizo quien entonces era delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco Pardo, que además era el secretario general del Partido Socialista, es decir, el antecesor del señor Lobato, y que dijo expresamente, y leo, hay que retorcer el tema de las residencias contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y aprovechar el dolor de los familiares de los fallecidos en residencias de ancianos. Esto lo dijo el 16 de junio del año 2020 José Manuel Franco Pardo. Están en la misma estrategia que entonces, en la misma dinámica. Y por lo tanto, yo creo que todos los madrileños y todos los familiares de los fallecidos en las residencias tienen que ser conscientes de que esto es simplemente lo que se busca. No se quiere ni la verdad, ni investigar, ni soluciones de futuro. Es seguir simplemente con esta ruin estrategia. Hombre, y es evidente, porque cualquier analista lo puede ver, que esta es la finalidad. Y que Vox se rasgue las vestiduras, pues sorprende, ¿no? Porque era evidente que este iba a ser el resultado. De hecho, lo que vimos el pleno pasado es consecuencia precisamente de que Vox contribuyera de manera incomprensible a la estrategia de la izquierda. A la izquierda, en cuanto le das la oportunidad de sacar sus camisetas y sus banderas, las mueven con mucha agilidad.
Y lo que pasó en el pleno de la semana pasada, de los gritos, los insultos y el numerito que montó la izquierda, no es nada nuevo. Solo hay que recordar lo que han hecho en otras ocasiones. Y por lo tanto era evidente lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, sinceramente creo que se equivocan a la hora de valorar, pero creo que han acertado cuando la retiran. Creo que se han dado cuenta de su error, creo que se han dado cuenta de que esta comisión no iba a ningún sitio y que lo único que hacía era favorecer la estrategia de la izquierda. Lo que ocurre es que probablemente ya sea tarde, porque una vez que has encendido la mecha, pues apagarla es muy, muy difícil, ¿no? La izquierda ya ha cogido carrerilla, ya le han abierto la puerta, le han enseñado el camino y por lo tanto este es el escenario en el que nos vamos a ver en los próximos meses. Respecto a los escritos de reprobación, yo tengo que decir, en primer lugar, sobre el fondo de la cuestión, que estamos muy acostumbrados, y solamente hay que repasar la historia, de aquellos movimientos totalitarios y aquellos regímenes autoritarios que suelen hacer algo con mucha frecuencia, que es imputar falsamente a un rival político un hecho concreto y determinado para después iniciar la campaña de acoso y derribo y acabar civilmente con esa persona, ¿no? Y políticamente con esa persona. Estamos ante exactamente la misma práctica de la izquierda, es decir, la de imputar a alguien un hecho que no ha cometido para justificar después su campaña de acoso y derribo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros estamos absolutamente tranquilos respecto a la posición del vicepresidente. Y respecto a los escritos, simplemente decir que la mesa ha tomado una decisión, por lo que yo he podido saber, muy ligeramente, porque tampoco he podido hablar en profundidad con los miembros de la mesa, desde el punto de vista exclusivamente jurídico, planteando que la reprobación y la petición por parte del Parlamento de ceses de miembros del Gobierno con carácter individual no caben de acuerdo a la interpretación de lo que establece el Estatuto de Autonomía y el Reglamento. Porque lo que establece el Estatuto de Autonomía y el Reglamento, de acuerdo de la misma forma que se establece en la Constitución y en el Reglamento del Congreso de los Diputados, es que la responsabilidad política de los miembros del Gobierno se responde de manera solidaria y, por lo tanto, no de manera individualizada. Lógicamente, partiendo de esa reflexión, no cabe la solicitud de cese de un miembro del Gobierno, porque es una competencia exclusiva de la presidencia del Gobierno y, por lo tanto, se estaría rompiendo lo que se llama el principio institucional. Creo que eso es lo que ha desarrollado la mesa. Respecto a que haya habido precedentes, pues sí, los hay. Pero también es verdad que existe un principio jurídico que dice que los precedentes que no se ajustan a norma, no hay por qué seguirlos. Y por lo tanto, la mesa de la Asamblea, pues probablemente se haya dado cuenta de que las acciones anteriores, después de reflexionar o después de investigar teoría jurídica al respecto, pues que lo que se había hecho con anterioridad probablemente no se ajustaba a la legalidad. Ni nos sirve. Hola, buenos días. Quería preguntarte una sola pregunta. Nos ha comentado la señora de Vox, su portavoz, hace un ratito, que le ha hecho una petición a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso para que declare bien de interés cultural el Valle de los Caídos. ¿Qué le parece a usted esta propuesta? Yo hace mucho tiempo me enseñaron que lo primero que tiene que hacer uno a la hora de analizar una propuesta es su viabilidad jurídica. Porque si es inviable, a partir de ahí no hay nada más que discutir. Ni por criterios de oportunidad, ni por otra razón. Y sin ser un profundo conocedor de la materia, a mí me da la sensación que es posible que sea una iniciativa que no sea viable desde el punto de vista jurídico, porque el Valle de los Caídos, si no recuerdo mal, pueda estar considerado, aunque pueda existir una especie de limbo, patrimonio del Estado. Y por lo tanto, la Comunidad de Madrid es muy probable que no tenga nada que decir al respecto. Hola, buenos días, Hola. señor portavoz. Quería volver por un momento
a la cuestión de la comisión de estudio para preguntarle si ustedes en privado, el PP, le ha pedido a Vox directamente estos últimos días que retirara esta comisión de estudio o simplemente los reproches han sido públicos, como usted mismo hizo el jueves pasado y otros miembros del partido han hecho en los últimos días. Sobre esta cuestión también quería preguntarle cuándo se han enterado de que Vox iba a retirar la comisión de estudio, porque nos ha dicho el portavoz del PSOE que ha llegado a estar en el orden del día del pleno del jueves. Y por último, sobre la cuestión de la reprobación, ha dicho algo así que cree que la mesa se ha podido dar cuenta de que las reprobaciones hasta ahora pues, no se ajustaban al reglamento. ¿Quiere decir esto que a partir de ahora no vamos a ver más reprobaciones de miembros del Gobierno o de otros, como ha podido ser el delegado del Gobierno en el pasado? ¿No vamos a ver reprobaciones ya en la Cámara, en la Asamblea de Madrid? Gracias. En primer lugar, respecto a la comisión de estudio, nosotros nos hemos enterado al mismo tiempo que ustedes de que Vox iba a retirar la iniciativa que se debate o se iba a debatir pasado mañana en el pleno de la Asamblea. Y no habíamos mantenido ninguna conversación en los últimos días, ni para solicitarlo, ni para que nos comunicaran lo contrario. Por lo tanto, simplemente ha sido una decisión de Vox que ha adoptado libremente en función de las circunstancias y en función, supongo, de la incomprensión de la inmensa mayoría de los madrileños ante lo que era un gran error político y estratégico de esa fuerza política. Respecto a las reprobaciones, como yo no conozco exactamente el contenido de la mesa, pero puedo intuir que puede ir por ese terreno, si es así, lo más probable es que, lógicamente, en coherencia, la mesa tenga que adoptar decisiones similares en el futuro. Pero hasta que no conozca en profundidad y en detalle cuál ha sido la argumentación de la mesa, pues tampoco le puedo decir con seguridad. Yo quería preguntarle, y sé que no conoce con profundidad la decisión de la mesa, nos han trasladado otros portavoces que es que no han sabido directamente explicar el Partido Popular por qué se ha llegado a esa decisión y por saber qué se ha trasladado, cómo ha sido la argumentación, y luego preguntarle por la declaración de Vic, como incidir en la pregunta de mi compañero. Monasterio pide que la presidenta no cumpla la ley de memoria histórica. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cuál es la posición del Partido Popular? Y por último, sobre los presupuestos, Vox ha dicho que ya tiene un borrador y la izquierda desliza que está retirada de las comisiones porque están ya en procesos de acuerdo. Bueno, respecto a lo que ha sucedido hoy en la Junta de Portavoces, lo que han contado los grupos parlamentarios de la oposición no se ajusta del todo a la realidad. Es decir, la verdad es que siempre ocultan mucha información que es bastante útil para entender cómo se desarrolla una reunión. No es que los miembros del Partido Popular, que no tenemos que explicar nada, sino los miembros de la mesa, no hayan sido capaces de explicar la decisión. Es que lo que se ha manifestado es que la Junta de Portavoces no es un órgano de segunda lectura de las decisiones que adopta la Cámara. Es decir, la Junta de Portavoces no es un órgano que tenga función ni competencia para pedirle explicaciones a la mesa sobre las decisiones de calificación y admisión a trámite de iniciativas. Y, por lo tanto, lo que ha dicho la presidenta, y yo lo comparto y lo respaldo plenamente, es que la presidenta de la Cámara o los miembros de la mesa no tienen que dar explicaciones en el seno de la Junta de Portavoces de las decisiones que adoptan como mesa. Y que, por lo tanto, ya que son iniciativas concretas y determinadas de grupos parlamentarios, cada grupo parlamentario por sí mismo, una vez que presenten las correspondientes reconsideraciones, si es que las presentan, pues lógicamente tendrán muy desarrollado por escrito el contenido de la decisión de la mesa. Partiendo de la idea de que a esos grupos parlamentarios les llegará el cumplimiento de la mesa con el acuerdo en el que se rechaza trámite y cuyo contenido contendrá, lógicamente, los motivos y las causas del rechazo de la iniciativa. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo saben los miembros de la mesa, porque los miembros de la mesa explicaron profundamente sus posiciones tanto a favor como en contra. Otra cosa es que en la Junta de Portavoces se quiera reabrir un debate que no le corresponde como órgano de la Cámara.
¿Me repite la pregunta, por favor? El monasterio pide declarar Mm. de los caídos como un mecanismo para saltar por encima de la ley de memoria histórica, que si esa va a ser la tónica, como dique de contención contra el sanchismo que fue comunidad. Mire, en primer lugar, la ley de memoria democrática es todo menos de memoria y democrática. Desde nuestro punto de vista, es un instrumento totalitario que lo único que pretende es imponer una manera concreta de ver la historia y además de impedir que pueda haber análisis históricos diferentes. Y por lo tanto, partiendo desde ese punto de vista, nosotros mostramos nuestro total y absoluto rechazo a una norma que, desde luego, no creo que sea propia de un Estado democrático. Pero dicho esto, hay que ver cuál es el contenido exacto de la norma, de la ley, y ver qué es de obligado cumplimiento y qué no. Y lógicamente la Comunidad de Madrid intentará cumplir la ley en lo que no tenga más remedio que cumplirla y evidentemente pues la mirará como espectador en aquello en lo que no le afecte o no tenga que estar involucrado. Y partiendo de esa realidad, lógicamente las decisiones que adopte la Comunidad de Madrid lo hará de acuerdo al marco legal. Si el marco legal le permite hacer cosas diferentes a los que supuestamente establece esa norma, pues lo hará. Si no puede hacerlo, no lo hará. Y por lo tanto, creo que es de sentido común y es lo que tiene que hacer cualquier responsable público que no quiere ser, además, llevado a los tribunales por prevaricación. Sí, le quería volver al tema de la comisión de estudio. Los representantes de la izquierda que han pasado por aquí hasta ahora lo han relacionado directamente con una supuesta negociación entre el Partido Popular y Vox. Entiendo que relacionada con los presupuestos y, decían ellos, encaminada a recortar derechos. Es decir, que introducían esa retirada en ese como un elemento más de la negociación. Me gustaría saber su parecer. Bueno, es la demostración más palpable, porque como yo sí conozco la realidad, de que la izquierda inventa más de lo que puede y más de lo que debe. Tienen una imaginación portentosa para intentar buscar explicaciones en cosas que son mucho más sencillas de lo que plantean. Les puedo asegurar que la decisión de Vox no tiene absolutamente nada que ver en la retirada de esta comisión de estudio con ninguna otra negociación paralela. Nosotros lo dijimos en su momento, lo dije la semana pasada, ustedes tuvieron la oportunidad de escucharme, de que nosotros separábamos completamente las materias y los asuntos, y que un tema era la comisión de investigación o la comisión de estudio, y otra cuestión diferente eran los presupuestos o la tramitación de otras normas jurídicas que estaban tramitándose en esta Cámara. Por lo tanto, esto es igual que si yo le pregunto al señor Lobato qué es lo que ha conseguido, ha pactado con el señor Sánchez para ser secretario general del Partido Socialista y candidato, ¿a cambio de qué? ¿De callarse respecto a las inversiones territorializadas del Estado? Es decir, ¿ha hecho un pacto expreso de que Sánchez le apoye a cambio de que mantenga el silencio frente a los desprecios y los ataques permanentes del Gobierno de la Nación a Madrid y por lo tanto traicionando el mandato representativo que el señor Lobato tiene en esta Cámara? Bueno, pues podemos imaginar y podemos inventar todos, pero me parece que entrar en ese terreno pues no aporta absolutamente nada. Sí, ¿qué tal, portavoz? Quería preguntarle por las críticas de los partidos de la oposición al enterarse de que la señora Ayuso pues no aprobaba que la Fiscalía se dedicara a investigar los cánticos del Colegio Mayor, por ejemplo. Ahora también la Fiscalía me parece que está planteando investigar una canción en el evento de Vox del pasado fin de semana. No sé usted cómo valora el papel de la Fiscalía, sí que está centrada en los asuntos de especial relevancia en la Comunidad de Madrid. Y bueno, preguntarle también por la decisión que ha adoptado la familia de Primo de Rivera, que ha dicho que sumará el cuerpo para evitar que forme parte del espectáculo de Pedro Sánchez. Y también tiene una pregunta concreta respecto a este asunto, y es si el Partido Popular, si tiene en su mano algún instrumento legal, va a intentar proteger el Valle de los Caídos de los ataques del gobierno. Muchas gracias. Vamos a ver, en primer lugar, respecto a la respuesta que los grupos parlamentarios de la izquierda han tenido respecto a las manifestaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en relación con lo sucedido en el Colegio Mayor, decir que nada nuevo bajo el sol. Da igual lo que haga la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, la izquierda, especialmente la que conforma Podemos
y Más Madrid, la señora Mónica García, están acostumbrados a intentar imponer el discurso único, la argumentación única y la ausencia de matices. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, no nos extraña. Es decir, estamos ante la dictadura de lo políticamente correcto, en la que no se puede establecer ninguna mínima desviación a lo que ellos plantean como discurso, como argumento, ¿no? Lo cual es francamente preocupante. Respecto al traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera, nosotros respetamos, como tenemos que hacer, las decisiones de la familia. Es decir, lógicamente no tenemos nada que decir ni que reprochar. Es decir, es una decisión personal que les corresponde a ellos y nosotros no tenemos por qué entrar precisamente en ese terreno con independencia de quién fuese José Antonio Primo de Rivera. Es un tema puramente particular y me parece que probablemente hayan tomado una decisión acertada, pero que les corresponde solo a ellos, enjuiciar solo a ellos, valorar solo a ellos y tomarla solo a ellos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista no tenemos nada que decir, ¿no? Y respecto a la Valle de los Caídos, insisto, es decir, el análisis jurídico es muy importante, porque entrar en otro tipo de disquisiciones nos puede llevar a la melancolía o a la frustración. Y creo que es muy importante tener los pies sobre la tierra y ver cuál es la capacidad real. Todo lo demás, en un sentido o en otro, será confundir a los ciudadanos. Y yo creo que estamos viviendo ya en un momento lo suficientemente duro, complejo y difícil para la inmensa mayoría de los madrileños como para que abramos cuestiones que lo único que hacen es entorpecer aún más un normal desenvolvimiento de la vida de la gente, de la política y de la comprensión de lo que está pasando, ¿no? Es decir, nosotros creo que tenemos que afrontar problemas mucho más serios y mucho más importantes que estaban atravesando los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto, es decir, si desde el punto de vista jurídico hay herramientas, pues se analizan. Si no las hay, pues será francamente un trabajo que no servirá absolutamente para nada.